menos se entiende ahora sí? ¿Se entiende de alguna manera? Sí, Sí, pastor. Rosa, muy bien. Ahora creo que les dejo entonces para que trabajen esta parte. Vamos a encontrar algo diferente porque generalmente no utilizamos la Biblia de esa manera, ¿no? O no hacemos las comparaciones respectivas. Y esto nos puede ayudar de repente a que en otros pasajes hagamos también comparaciones y quizás no vamos a encontrar alguna relación específica, pero que puede haber eventos o situaciones que me indiquen en uno y que me van a ayudar también en el otro pasaje para poder entonces darle más consistencia, ¿no? A aquello que he encontrado. ¿Ya? Ve, acá este es el que estamos hablando del acampar, ¿no? Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, ¿ya? Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Ahí es todo un resumen, ¿no? El mismo día en que se cumplían los 430 años, toda la vuelta de Jehová salieron de la tierra de Egipto. En noche de guardar para Jehová por haberlo sacado, ¿no? De entre la tierra, a ver, en ella de la tierra de Egipto. Esta noche debe guardarla para Jehová. Todos los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones. Es lo que dice en el 12:37 a 40 al 42. Partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, ¿no? Entonces, está hablando uno en cuanto a los años que estuvieron en Israel, en Egipto, ¿no? ¿No? Y que habitaron los 430 años ahí, y, y esa noche después, cuando estaba con entonces, más o menos se cumplían esos años, desde que salieron de la tierra de Egipto, ¿no? Una especie de resumen está planteando aquí, ¿no? Que aparece también en el capítulo 1 que contando esta historia de que estuvieron ahí, fueron a Egipto y luego fueron recibidos por un gobernante, un faraón, ¿no? Que los acogió, pero después cambió la figura, ¿no? Y se hicieron esclavos o fueron esclavizados, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, salieron al desierto, ¿no? Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidín, donde no había agua para el pueblo, para que bebiera el pueblo, ¿no? Luego se habían salido de Refidín y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Aquí entonces este relato está hablando de del pueblo en el desierto, ¿no? De la salida, del movimiento, pero también del acampar, ¿no? De la acción de caminar en el desierto y la necesidad de acampar también en algún lugar, ¿no? Y recuerden que hacer una jornada de camino en el desierto no es pues, para estar todo el tiempo en camino, porque nos agotaríamos, el pueblo se deshidrataría y muchos de ellos posiblemente quedarían enfermos, no podían continuar. Entonces es necesario también acampar, ese es otro elemento. Y el agua es una cosa, el elemento importante, ¿no? Ellos estaban en búsqueda de agua siempre, ¿no? Y aparece esa figura de la búsqueda del agua. Y como también en un momento Moisés, ¿no? Este, toca la roca
y sale agua de la roca, ¿no? ¿No? Entonces, ellos vieron toda esa forma que Dios les proveyó, ¿no? El camino en el desierto. Por otro lado, también hay otra cosa que me estaba olvidando, y que está en el relato, no me acuerdo en qué pasaje, pero que dice que Dios acompañaba al pueblo de día, al de ¿no? Diego, Cubría una nube, ¿no? nube, Esa en nube, los guardaba del sol del desierto, ¿no? Entonces, su fatiga era menor, pero de todas maneras necesitaban siempre acampar en un lugar, y acá el relato siempre está hablando de eso. Entonces, hay que ver y de repente ir a un mapa de la época y encontrar dónde están esos lugares, ¿no? Donde iba Israel, acampando, ¿no? Eso, eso sería bueno. Voy a buscarles ese mapa y para dárselo, entregarles entonces para que vean ese aspecto del itinerario. ¿Ya? La próxima semana voy a hacer algo, si no, se los mando por el WhatsApp. Ya ahí le voy a mandar entonces ese mapa. Pastor, o Sí, sea, nos hace ver como que en medio de las situaciones que puede presentarse, Dios no abandona a sus hijos, no está con su protección. claro. Porque así como mencioné eso de la nube que cubría en el desierto, del calor que hacía en el desierto, en la noche también es una cosa especial. No hemos estado ahí, pero entiendo que es así, ¿no? De día hace un calor tremendo, más de 50 grados, ¿no? Y de noche hace un frío, la temperatura baja, así. Y es un frío atroz, ¿no? Es un frío muy, muy intenso. Entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Había un fuego que cubría, ¿no es cierto? Ese fuego que cubría ya les evitaba el, ese asunto del frío de la noche, ¿no? ¿No? Del frío de la noche. Ya. Am, es posible también, por otro lado, que se decía el frío y también este, la humedad, ¿no es cierto? En el desierto, ya, si bien el calor es fuerte, pero hay también una humedad. Entiendo que no dura las cosas. Por ejemplo, eso llama la atención el hecho de que los rollos, por ejemplo, de Qumran hayan estado guardados como más de 1000 años. En el desierto no dura eso, no puede durar, no se conservan. Por ejemplo, muchos de esos escritos se han perdido, ¿no? Pero eso nos ha llegado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban bien guardados herméticamente en vasijas. Eso permitió que durara, ¿no? Porque si no, no hubieran durado. Pero bueno, entonces, ese cambio el contraste de la noche y del día, la Biblia habla de que Dios entonces estaba en todo momento con su pueblo, ¿no? A pesar Pastor, de, a pesar de cómo era el pueblo, ¿eh? Porque no era muy fiel, ¿no? pastor, bueno, acá me trae a memoria realmente un acontecimiento, ¿no? De nuestro país, quizás, bueno, yo era niña, ¿no? Entonces, me hace ver todo este itinerario y los cuidados que Dios tiene para cada uno de nosotros y los propósitos que Él tiene para sus hijos, ¿no? Mm, Y bueno, al salir nosotros del pueblo, ¿no? De mi originario es Ayacucho. Entonces, en el tiempo del terrorismo, las personas han salido del pueblo prácticamente sin nada, ¿no? Entonces, cuando uno ya sale del pueblo, porque los cuidados eran de ambas partes, ¿no? Ya sea del terrorismo o de los militares, porque si te encontraban, te mataban, ¿no? Entonces, al escapar, uno ya estaba en el pueblo, o sea, en el campo,
ya no tenías nada, no tenías ya ropa, ya no tenías ya que agua. Tratabas de ir cerca a donde está el agua, ¿no? Para poder sobrevivir, como se dice. Entonces en esto, o sea, bueno, me hace recordar que realmente la protección de Dios es tan maravilloso, porque recuerdo, no sé si conocerá la planta ala, que se hace, bueno, sacan también chancaca, el dulce. Entonces, Mm, en eso había lluvia y podía depositarse en las hojas de las pencas o en ese de las alas, entonces nosotros podíamos tomar el agüita, ¿no? Que se podía llenar en la lluvia. Bueno, cosas así, bueno, hay otras situaciones más, pero me trae el recuerdo, el éxodo, ¿cómo se dice? El movimiento, la salida, el itinerario, ¿no? muy buena tu historia. Yo creo que sería bueno tener esos testimonios. Hay mucha gente. Lo que pasó en la época del terrorismo fue terrible. Y como tú lo mencionas, este, quienes fueron las víctimas fueron pues el pueblo, ¿no? El pueblo mismo, ¿no? Tanto de un lado o del otro, de un frente o del otro, porque no, este, si bien uno de ellos querían que el pueblo lo siguiera, el otro quería que también estén de lado, ¿no? O si no, lo tomaban pues como enemigos, ¿no? Entonces ese era un problema. Yo ahí entiendo que es un conflicto social muy fuerte que no hemos curado en nuestro país de paso. No se ha Claro, curado. además, la idea era salvarse, o sea, pasar, por Mm, ejemplo, el río, ¿no? Salvarse mm, y que posiblemente hay personas que te esperan, ¿no? Y que te van a tomar a bien, pero eso no fue más era que te tenían miedo y que no era bien recibido en la ciudad, ¿no? Porque también mm, ellos temerían a recibir al grupo, pues, ¿no? Que cruzábamos el río. Entonces, es todo, todo un caso en que eh, al no tener ya nada, no creo que para esto, por ejemplo, a lo que me acuerdo, esas ayudas que hicieron extranjeras europeas, esas ayudas aún llegaron a los pueblos, ¿no? Y de las personas cercanas que nosotros podíamos pensar que podían darte un alimento, casi no se encontraba, pero sí llegaron esos alimentos enlatados, esas ayudas de ropas, cosas así, creo que llegaban con avionetas. ujú. Mm, Muy bien. Bueno, eso es parte de la historia. Ya no vamos a juzgar ahorita todo el asunto porque sería largo de ver. La verdad que hubieron culpables, hubieron víctimas y hubieron actitudes que no se entendieron o que no debieron haberse hecho nunca. Y mucha gente que digo no morir también, ¿no? Me parece que si muchos salieron y están ahora y pueden contar esta historia, Dios les permitió eso, tuvo su propósito. Muchas iglesias también tuvieron que hacer lo mismo. U otros quedaron ahí a hacer la resistencia, que muchos pastores murieron también, ¿no? En fin, como decía, esa es una historia que todavía, lastimosamente como pueblo, no hemos curado. En Lima solamente lo sentimos cuando llegó a Lima esto, pero en provincia fue fuerte. Bueno, eso es historia, eso creo que en su momento va a tener que quedarse. Ojalá que podamos hacerlo en su momento, como pueblo, como nación, porque una nación no puede desarrollar si tienen heridas. Eso es lo que estoy viendo también con el caso de este camino, ¿no? Este pueblo tenía que forjarse, olvidarse de toda la opresión en el desierto o en Egipto, o en todo caso, hacer esa recordación solamente para
recordar las maravillas que Dios estaba haciendo para con ellos, de cómo de una manera sobrenatural Dios los había sacado, ¿no? Y ellos pudieron morir en el desierto, pudieron morir en Egipto mismo, morir como esclavos ahí. Ahora, esa esclavitud, claro, algunos dicen, sí, tenían alimentación, tienen vestido, todo, pero eran esclavos, pues. Y aunque tú tuvieras lo básico, la libertad, la libertad, cuando un pueblo no es libre, cuando un pueblo eh, se vuelve casi hasta infrahumano, ¿no? Es una especie de, de deshumanización, ¿no? Eso está volviendo ahorita está esa deshumanización de los hombres, de las naciones, de los pueblos. Es fuerte lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial, ¿no? Estoy pensando en estos asuntos de las migraciones, como estábamos contando al comienzo, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos ahora por cuestiones de la migración ahora están prohibiendo la migración? Porque lo ven como como una amenaza, no lo ven como una contribución al desarrollo para un pueblo, sino como una amenaza. En un momento, por ejemplo, a mí no me gustó esto y no me sigue gustando este aspecto porque cada problema que teníamos o situaciones malas que había en Lima decían, son los venezolanos tienen la culpa. Todo lo malo le echamos la culpa a los venezolanos. Y eso es perjudicial porque ahí hay una especie, estábamos creando xenofobia, ¿no? Porque venezolano no es malo, no es malo. Hay cosas que, inclusive lo mismo que ocurrió también en Bolivia o en Argentina también, hubieron muchos peruanos que salieron y se fueron a esos lugares. Lastimosamente muchos de los peruanos que fueron para allá no eran de buen vivir, ¿no? ¿No? Más bien de malas costumbres, de mal vivir. Y ellos dieron una mala imagen del peruano en su momento. Los bolivianos no querían a los peruanos porque les malograban todo, robaban, asaltaban y todo eso, ¿no? Y los argentinos también, ¿no? Porque llegaron a unos lugares así, tipo que pueblos, como antiguamente le llamamos, ¿no? Pueblos jóvenes, ¿no? O villas, muy pobres, ¿no? Y era un problema social que se estaba formando. Pero bueno, esas son cosas que van ocurriendo, pero cuando se salen y hacen una migración, generalmente siempre la migración es por persecución, porque buscando nuevas rutas o nuevas condiciones de vida, ¿no? Y acá, claro, Israel no fue la iniciativa no fue de Israel, la iniciativa fue de Dios. Vio al pueblo que estaba en explotación, vio al pueblo que estaba sufriendo, y Dios dijo, voy a sacar a mi pueblo aquí y lo voy a llevar a su tierra. Le voy a volver a dar la tierra que le prometí a Abraham. Y Dios cumplió con ese propósito. Y en medio de eso, pues vivieron muchas cosas aquí, ¿no? ¿No? Aquí está la nube del tabernáculo del testimonio que les mencioné, ¿no? Y cómo daban las órdenes para acampar o para detenerse, ¿no? Acá dice, partieron del desierto de Sinaí. ¿Eh? Entonces, en la relación de la narración del Éxodo, está esto es muy recurrente, ¿no? ¿No? Partieron, acamparon, partieron, acamparon, ¿no? Y en este itinerario del partieron, está acá, pueblo partió de Jacero, luego dice llegaron al desierto de Sin y acampó ahí, ¿no? Y ahí murió María y la sepultaron, ¿no? Y luego en el 2022 dice, los hijos de Israel, toda aquella congregación partieron
¿no? Partieron también. Entonces, aquí está la relación, ¿no? ¿Ya? Partieron de Cádiz y llegaron al Monte Oro. Entonces, aquí se está hablando de un movimiento de gente, ¿no? Que está yendo de camino, que está yendo de camino. ¿Ya? Entonces, estas son las claves que aparecen en el texto que nos indican la acción, ¿no? Se estaban moviendo y otra vez partieron del monte Or, ¿no? Y ahí dice, se desanimó el pueblo por el camino. Pues después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. O sea, partieron y acamparon, ¿no? Después de esta escala dice, no se registra esta referencia a partida, ¿no? Entonces, muy bien. Y aquí está este mapa, ¿ves? Aquí está entonces el lugar, Memphis, Ramses, acá está Succoth, ¿no? Pasaron por este lugar. Este es el posible lugar donde cruzaron el mar. Viendo el mapa así, diremos, pero ¿por qué no fueron por este otro lado, ¿no? Sin necesidad de pasar por esa parte del mar, ¿no? Bueno, posiblemente esto no sea tan fácil, ¿no? O sea, no es que todo esto sea desierto, posiblemente hay montes, sea un promontorio o un lugar más difícil de pasar, y por eso que vieron por este otro lado, ¿no? Recuerde que eran mucha gente, imposible cruzar por acá, sino tuvieron que cruzar entonces por el río. Y luego fueron por el costado de esto, ¿no? Cerca al, fueron acá están los sucesos de Mara y acá está Elín, ¿no? Creo que aquí tuvieron la provisión del agua, ¿no? Luego está el desierto de Sin, acá está Refidim y acá está el monte, el monte se supone que el monte del encuentro, ¿no? Con Moisés. Bien, Moisés con Dios, ¿no? Ahí, cuando le entrega la tabla de la ley y todo eso. Taquibroc, Haserot, Rimón Pérez. Por si acaso el apellido Pérez es hebreo, ¿ah? ¿No? Y no digo el apellido exactamente, sino la palabra. La palabra Pérez es la palabra Fares, viene de la palabra Fares, ¿ya? Pastor, Sí, em, acá donde muestra en donde que fue el milagro del agua, dicen Mirachelim, allí, sí, o sí, ya. Este hecho, o sea, ese acontecimiento del agua es bastante interesante, ¿no? Porque eso hace ver también que, o sea, Dios le ordena que le hable al, a la roca, ¿no? Para que pueda salir el agua, pero por la misma tensión, la presión de la gente que se quejaba, Moisés golpea, ¿no? Porque la orden no era golpear, sino era hablar, ya. o, Ese ¿no? fue en el segundo momento, porque En el primero, ok. el evento se ve dos momentos en donde en la primera Dios le ordena y le dice que golpea la roca y la Mm, golpea la roca sale agua. En la segunda le dice háblale a la roca y él no hace eso sino la golpea, ¿no? Entonces no obedeció exactamente a la orden de Dios, Moisés. Pastor, y por eso es lo que se considera, bueno, más adelante seguramente va a mencionar, ¿no? Que hizo o sea, hubo el pecado y que por eso también los ángeles pelearon por su, por su cuerpo, ¿no? Que Ya, querían llevarse,
¿no? Ya, sí, Posible. sí. Sí, ahí hay varios Y mitos. Dios escondió, dice, ¿no? Su cuerpo de Moisés para que no lo encontraran, ¿no? Sí, hay varios mitos sobre ese aspecto de este, qué sucedió con Moisés después y por qué motivo es que no entró, ¿no? Puede Claro, haber sido por quiero esta como, parte, le faltó paciencia o el pueblo lo enardeció y hizo esto, o algo, o alguna otra cosa, pero Dios le indicó a Moisés diciendo que no solamente podía ver la tierra, más no entrar, ¿no? No iba a entrar. Eh, Eso no quita toda la condición y las tareas y la obra que había hecho Moisés, ¿no? Igual ha pasado a ser uno de los personajes más importantes dentro del mundo israelí y también dentro del cristianismo y también dentro de el propósito de Dios, ¿no? Porque Jesús habla acerca de Moisés, ¿no? Entonces Moisés no es desechado, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado, no se le desechó, Dios no desechó a Moisés, ¿ya? En todo caso, cumplió Moisés en esto, Dios le dijo, sí, ahí nomás, hasta aquí Moisés. Y entonces Dios levanta a Josué para que continúe esta tarea. Pero esto ya casi aquí al final, ¿no? Aquí está el Monte Orbe, este es Cádiz. Aquí creo que fue el asunto de cuando ellos fueron aquí a este lugar a buscar los espías, nosotros, volvieron con la noticia y dos dijeron que sí podía, los otros no. Y los otros ocho desanimaron al pueblo. Y ese desánimo le va a costar estar paseando por este desierto. Así. Dicen que todo este caminar, ¿no? Desde Egipto hasta la tierra prometida, eso lo hubieran hecho en meses, un par de meses quizás. Pero por este desánimo aquí fue que entonces Dios les hizo dar vueltas y vueltas y vueltas de aquí. Y quedaron 38 años más, porque eso ocurrió a los 2 años, ¿ya? Ya estaban de salida de 2 años más o menos. Y entonces pudieron haber entrado, pero no, quedaron entonces por este lugar hasta que fueran limpiados todos los que salieron de Egipto, cuando van ahí a entrar, el pueblo va a entrar aquí a la tierra prometida, ninguno pasó, solamente Josué y Caleb, dice la Biblia. Dos solamente entraron. Fíjense, de todo el pueblo que salió de Egipto, solamente dos entraron a la tierra prometida. Los demás, los- la gente del pueblo, la que entró, es gente que nació en el desierto. Es la nueva generación, ¿ya? Ellos pudieron entonces pudieron realizar la tarea de entrar y tomar la tierra. Eso les costó también, por supuesto, luchas, ¿no? Y de hecho, mucha de esta gente joven estaba preparada porque estaban en la época, justamente en toda su juventud, ¿no? Estaban en la época en que podían hacer la guerra, ¿no? Eso lo de que a mí, bueno, eso es la costumbre casi en todos los pueblos. Y a mí me da pena esto también, ¿no? Que hay jóvenes que tienen que ir obligados a la guerra, ¿no? Pero no porque ellos quieran ir, como en este caso. Ellos sí tenían que ir porque esa misión era importante para poder entonces toda su gente entrar a esa tierra, ¿no?
En cambio, oye, la gente va a la guerra, pero está peleando obligado o impuesto, ¿no? Dicen que, por ejemplo, para este lado de la guerra con Ucrania en Rusia, los rusos se lo inventaron la entrada de gente de fuera, jóvenes migrantes. Iban allá, como en la historia o el cuento de que te van a dar trabajo, buenas condiciones y todo eso. Y muchos de ellos, al final, terminaban como soldados en la guerra. No sé si todavía continúan eso. No se ha hecho nada aquí en el país por eso, por muchos peruanos que se han ido allá y hasta no sabemos qué cosa ha sucedido, ¿no? Pero bueno, es una cosa tremenda ese aspecto de lo que ocurre en tiempos modernos, ¿no? ¿No? Entonces, ellos sí fueron, estaban preparados para la guerra, pero ¿por qué? Porque estaban con su pueblo ahí, ¿no? ¿No? Eran los que tenían que, los puntales para llevar y para que entonces el pueblo pudiera tomar la tierra. Sí, alguien quería Ah, hablar. sí, Ah, sí, Astrid. quería mencionar acerca de que, si bien es cierto, ¿no? La nueva generación ingresó pues a lo que es la tierra prometida. Pero si nos vamos al libro de Josué, recordamos que, como mencionó usted, ¿no? De que aún así esta nueva generación iba a pasar por mucha aflicción, mejor dicho, por batallas, ¿no? Mm, Entonces, en Josué capítulo 7 si me equivoco, si no me equivoco, es acerca de que por causa del pecado de Acán murieron 36. No toda ujú, la generación en sí, sino 36. Entonces ahí sí me hace recordar acerca, 36 israelitas, pues, ¿no? Me hace recordar acerca de que aún o el hecho de que ellos estén ya en pasando lo que es ya haber pasado la tierra prometida de alguna manera, ellos se seguían enfrentando a ciertas dificultades o batallas, ¿no? Entonces es lo que quiero aportar. ya, claro, es que esto fue también de una manera, podemos llamarle conquista, ¿no? Una conquista, Ujú, ¿sí? Porque hubo una lucha, ¿ya? Entonces, no es que se la ganaron ellos, ya está la tierra dispuesta, ahora ya, tómala, ¿no? Eso, eso nunca ocurrió, nunca ujú, ocurrió, ¿no? Tuvieron que ganarse ese espacio, ¿ya? Ahora, ahí está otra relación también que algunos hacen. Hay ciertas tradiciones cristianas que te dicen que tú tienes que merecerte el cielo, entonces tienes que hacer todo lo posible por llegar a eso, ¿no? Entonces tienes que pelear también, ¿no? O como Pablo que en un momento dice que hay que pelear la buena batalla, ¿no? Entonces a pelear en el sentido, no para que ya la tierra la tienes, es tuya, pero tienes que ganártela. O sea, caminar en la vida cristiana, ya eres salvo, pero tienes que forjarte también en la salvación, ¿no? De tal manera tienes que caminar porque tienes que perseverar, ¿ya? No es fácil. Ahí viene otro elemento, y ya como presbiteriano, ¿no? O como calvinista. Hay muchos hermanos de otras iglesias evangélicas que creen que el calvinista tiene una actitud comodista, ¿no? Comodona. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor ya lo salvó, ya tiene la gracia, ya es salvo, ¿no? Cualquier cosa que bueno, no va a ocurrir nada porque ya es salvo. Y creen que esa actitud es entonces la que, con la que, bueno, ellos entonces pueden entrar a la eternidad, al cielo, sin ningún esfuerzo. No tienes que esforzarte. Entonces, y además, bueno, como ya el Señor te perdonó, entonces todo lo que tú hagas ya no cuenta ya. Esa actitud no es correcta. Sabemos que no es así, ¿verdad? Pero muchos creen que el pensamiento calvinista te dice salvo, siempre salvo. Así que si tú pecas, te vuelves al mundo o vives una vida alejada o pecadora, vas a la iglesia pero sigues pecando,
ya, la gracia te va a cubrir, entonces no va a pasar nada. Esa es la idea que tiene muchos de que es la actitud de un presbiteriano, ¿no? Así es, los presbiterianos son relajados, ¿no es cierto? ¿Ya? Creen que pecan y como dice que la gracia, ya tiene la gracia, entonces, ya. Y esa no es la forma en que practicamos nuestra fe, ¿verdad? No es así, no es así, porque habla la Biblia de la demanda, ¿no? Tiene la gracia, ahora, pero ¿qué valor le das a la gracia ahora? ¿La aprecias? ¿La guardas? ¿La perseveras en ella? ¿O simplemente, que puede haber también eso, ¿no? Alguno que crea que porque ya tiene esa gracia, entonces ya pues todo lo que haga ya Dios lo va a perdonar, ¿no? No, como dicen algunos, ¿no? Ah, somos la niña de los ojos de Dios, me va a cuidar, Dios me va a cuidar. No importa cómo me porte, pero Dios me va a cuidar. ¿Será así? ¿Mm? Y ponen de ejemplo a Israel todavía, ¿no? Israel se portó así, hizo esto, pecó, se alejó, que se quebrantó la ley, se fue, salió del pacto, pero Dios estuvo ahí siempre. ¿Mm? Pero hay que hacerle recordar que en un momento Dios dijo ya, ahí nomás, ¿no? Y el lugar que ocupaba Israel, el Señor dijo, yo voy a hacer un nuevo pueblo. Algo que dentro del dispensacionalismo cristiano no se acepta, ¿no? Porque ellos dicen, no, Dios tiene dos pueblos. No, Dios tiene un solo pueblo, no tiene dos, pero hay la idea esa, ¿no? Que Israel es su pueblo y también la iglesia es su pueblo. Y que es, el actuar de Dios para cada una de ellas, las promesas son diferentes, ¿no? Las promesas para Israel son para Israel y la de iglesia para la iglesia. Ujú. Y habrá entonces esa figura, no, no existe. No, las promesas de, a Israel están en Abraham y lo de Abraham cubre también a todos los demás, a nosotros también los gentiles. Y a través de Jesucristo, entonces tenemos esa bendición. O sea, es toda una línea de promesa de bendición, ¿ya? De formación de un solo pueblo, ¿ya? Entonces no hay dos, ni tres, ni cuatro pueblos, hay uno solo, ¿ya? Ahora, en cuanto al Israel étnico, ya es otra cosa, ¿no? Muy bien. Pero ahí está entonces esas líneas rojas que ven ahí de continuo, que están ahí casi con flechas que van y vienen, es lo que aconteció entonces por esos 30 y tantos años, ¿no? Hasta que Dios limpia a toda esa gente que salió del desierto y que no creían, que no creían, ¿no? Los que nacieron, entonces tuvieron que aprender la historia, pues, ¿no? De todo lo que Dios había hecho a través de ese tiempo. Bueno, ahí está. Entonces, la fórmula de que hemos visto solo aparece en el trayecto de Egipto a Sinaí, ¿no? Está ausente en las secciones mayores de Éxodo 1:15, Israel en Egipto, y Éxodo 19:40, Israel en el Sinaí, ¿no? Entonces, básicamente desde 15 hasta el 19, ahí está el trayecto, y se cuenta esta parte del trayecto, y se cuenta como itinerario, ¿no? Entonces, el itinerario de números estructura un conjunto mucho más amplio que el contenido en el libro de Éxodo. Claro, porque el Éxodo apunta a varias cuestiones como, por ejemplo, la ley, el orden sacerdotal, lo ceremonial, el tabernáculo, ¿no? Entonces está indicado por ese lado, ¿no? Números es mucho más amplio porque habla más del asunto del pueblo, de las situaciones que ocurren dentro del pueblo. Y aquí está entonces, esta figura que hemos contado tiene que ver con esta división, ¿no?
¿no? Los grandes escenarios de del Éxodo, ¿no? Se pueden distinguir tres partes en el libro, ¿no? La salida de Egipto, los 15 primeros capítulos, la marcha desde Egipto al Sinaí, 15 al 19, hasta llega casi al 19. Israel en el Sinaí, ahí se recibe el pacto, la alianza, ¿no? Y por eso está del 19 aquí hasta el 40, ¿no? Acá está incluyéndose las tablas de la ley, ¿no? Las tablas de la ley, que van a estar ahí simbólicamente presentes o como un elemento presente dentro del arca del pacto, ¿no? Arca del pacto que va a estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿no? O en el Santo Santorum. En la última etapa encontramos estas secciones, ¿no? Del 19 al 40. La alianza, cuando hablamos de la alianza es el pacto, por si acaso, ¿no? El pacto, el pacto que tenía, que Dios había hecho con su pueblo, ¿ya? La palabra pacto de paso significa, bueno, en hebreo aparece la palabra berik, que significa corte, ¿ya? Los pactos, las alianzas de aquel tiempo eran hechas entonces, mm, o digamos allá, por medio de un sacrificio, ¿ya? Un animal sacrificado. Esa era la forma. Había otras fórmulas de pacto, ¿no? Que tenían, ¿no? Sacarse el zapato, por ejemplo. Eso lo vemos en el asunto de la época de Esther, no, de Ruth, perdón, de Ruth. Cuando vos vas ante su pariente y hacen el pacto, él renuncia a su privilegio de casarse con Ruth, o la obligación que tenía, perdón, y lo asume vos, ¿no? ¿Ya? Y se en el pacto sacándose los zapatos. Otro aspecto también tocándose el muslo, en fin, hay otras fórmulas, pero en este caso, este es un pacto solemne, ¿no? ¿Ya? Entonces, que habla de un sacrificio, ¿ya? Am, entonces, también está la presencia en este lado, en esa primera parte, es las tablas de la ley que se le da al pueblo, ¿no? Que ya hemos mencionado eso, nosotros los conocemos como 10 mandamientos, pero que son en realidad las 10 palabras, ¿no? Bueno, diríamos 10 palabras, pero en realidad en Éxodo 20 dice, estas son las palabras. Se está refiriendo a lo que está escrito en las tablas de la ley, ¿ya? Esa ley es conocida como Torá, ¿no? O todo relato que está aquí, desde el comienzo, desde la creación y todo eso, se conoce como Torá, ¿ya? Y también lo conocemos como ley, ¿ya? Pero que hay que diferenciar entre estos mandamientos que Dios da, que están dentro de la Torá, y otra cosa es la Torá en sí mismo, ¿ya? Como, digamos, el fundamento sobre el cual se tenía que asentar el pueblo y bajo el cual tenía que construir y desarrollar el pueblo, ¿no? Desarrollar en toda área, ¿no? En lo social, en lo político, en lo espiritual, en todas las áreas de la vida, ¿no? La Torá es fundamental para eso. Por eso es que cuando Proverbios habla y dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, no está hablando de instruirlo en la doctrina, en la palabra, no está hablando de eso ahí. Está hablando de que lo instruyas para la vida. O sea, no es solamente el aspecto religioso,
Ahí también tenemos que despejarnos porque creemos que solamente Dios está preocupado y nosotros tenemos que tener una respuesta religiosa ante Dios. Pero esa no es la figura. Esa tendencia a la espiritualización de la relación con Dios, que está alejada de nuestra realidad y que si está ligada a nuestra realidad en parte es solamente cuando necesitamos salud, cuando tenemos limitaciones económicas o cuando tenemos algún problema personal. Pero no lo vemos dentro de la realidad total, ¿no? ¿No? En la sociedad, en nuestras relaciones, en la historia nuestra, de nuestra familia, del pueblo, de la nación. No lo ligamos a eso. O al contexto finalmente, ¿no? De la realidad en que estoy viviendo. Entonces, Dios está metido en todo eso también, porque Dios es soberano. Aunque no lo veamos, ni en ninguna noticia va a aparecer ahí algún acontecimiento sobrenatural donde Dios se manifieste. No va a haber eso, no lo vas a encontrar. Lo máximo que vas a encontrar es que eso se reduce a ciertas experiencias religiosas o gente que por ahí se levanta diciendo que está hablando en nombre de Dios y tiene una nueva revelación. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ligamos a Dios solamente al aspecto religioso de nuestra vida espiritual, pero no lo ligamos al entorno de nuestra realidad y de ser sensible con el otro, porque es el otro principio que Dios nos dio. La Torá habla de eso, de amar a Dios y amar a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Esas dos cosas son fundamentales. Está desde la alianza, desde los pactos de Dios con su pueblo. Está metido eso, ¿no? Y creo que es uno de los mandamientos que no cumplimos. El hombre no cumplió con eso. Discriminación, xenofobia, violaciones, genocidios, matanzas diversas, ¿no? Robos y asaltos. ¿A quiénes se hace? Al prójimo, ¿no? Al prójimo. Entonces, que se quebranta continuamente esto y la actitud que a veces tenemos de indiferencia con nuestros hermanos o con nuestros compatriotas o con los que menos tienen o los que no alcanzaron educación o formación o los que no tuvieron oportunidad. Algunos los desprecian, los separan, o a veces por el color también, ¿no? ¿No? O por las características de rostro. Este viene de tal lugar, este no, ¿no? Entonces, creo que aquí todo esto cuenta también. Y en la alianza, en el pacto, te va a dar esas cosas. En Levítico aparece las formas en que vas a tener que relacionarte con los demás. Cómo resuelves tus problemas como familia, como pueblo, cómo resolverlos, cómo decidir, ¿no? Bien, en eso 32 al 34 se ve la ruptura de la alianza, porque el pueblo se desenfrenó, ¿no? ¿No? Queriendo dedicarse a Dios, entró en el desenfreno, ¿no? Y tuvo que hacerse una renovación de la alianza, ¿no? La renovación del pacto. Eso aparece en el Éxodo, fresco, ¿eh? Fíjese. Pero eso también nos pinta algo, ¿no? La renovación continua del pacto con Dios, la renovación continua. Eh, Eso se llama también en la iglesia, ocurre esto y los padres de la iglesia lo plantearon también cuando comenzaron a tomar en cuenta la cena del Señor, la mesa del Señor, la mesa compartida. Esa mesa del Señor indica qué cosa, un elemento fundamental para la participación en la mesa, que es la recordación.
Y la recordación también como renovación. Renovación. En términos teológicos, ese acto se llama anamnesis. Anamnesis. La anamnesis es entonces la conmemoración, el conmemorar, el, el entrar a una renovación. Es Pastor, decir, sí, hablaba sobre la renovación que uno hace, por ejemplo, con la cena, ¿no? Cada vez recordamos la muerte, su derramamiento de sangre de Jesús. Bueno, normalmente se realiza una vez al mes, ¿no? ujú, Y digamos, si las personas ya no se congregan, entonces ya dejarían ya de estar, de hacer y ya no ya. se estarían renovando, digamos, o no sería, no es tan Bueno, importante no, sí, eh, sí, sí es importante. La mesa del Señor es importante, pero no recordar. estamos hablando del acto mismo, del ritual del acto, Ah, porque el ritual, bueno, tiene su lugar, ¿no es cierto? Cada domingo, cada mes, depende cómo lo hacemos. El asunto es la actitud, la actitud. Y este es como muestra de evidencia, ¿no? Una evidencia, ya, es la cena. Pero no necesariamente el ritual, que porque yo cumplo el ritual ya estoy cumpliendo. También hay que tener cuidado. No, no, no va por ese lado. Puede uno cumplir con el ritual, pero su actitud frente a Dios está lejano, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánta gente va a la iglesia o a la misa, ¿no? Y celebra. Yo vi en la campaña una cosa que me llamó la atención, ¿no? Un candidato que comenzó a insultar a la gente, pero que se metió luego estaba en la misa y estaba comulgando. ¿Cómo? Eso es contraproducente. O sea, ante la gente se comportó muy mal, pero va y entra a la iglesia y actúa como un santo. Eso es hipocresía y eso Dios no lo cuenta. Eso no sería renovación. Eso no sería conmemorar. Eso es más bien quebrantar el acto. Y eso Dios lo va a contar y lo va a tomar en cuenta. Eso es transgredir de alguna manera. Entonces, lo que está diciendo justamente eso, que el pacto, de paso, ese mismo modelo, Israel hacía lo mismo. En la época de Jeremías, ellos cumplían con sus sacrificios, daban sus diezmos, tenían el templo ahí, y porque ellos cumplían con todas estas cosas del templo, pensaban que Dios estaba bien con ellos, que Dios los estaba premiando, ¿no? Y entonces acuñaron una expresión, ¿no? Templo de Jehová es este, templo de Jehová. Y Jeremías, ¿qué le dice? No, 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 no. Olvídense eso de que este es templo de Jehová. Ustedes están mal, han quebrantado la ley, se han apartado de la ley, han quebrantado el pacto. Por lo tanto, Dios los va a llevar cautivos, va a utilizar una nación opresora y se los va a llevar. No hagan resistencia. ¿Qué hicieron con Jeremías? Oye, eres un traidor a la patria. ¿Cómo dice que nos entreguemos cuando venga esa nación? ¿No? Si Dios está con nosotros. Él les dijo, no, Dios no está con ustedes. Tus actos, los actos que ustedes tienen han quebrantado, ¿ya? Y Dios ya está harto de eso. Entonces, esa actitud no es buena.
Pero da Dios en medio de eso, si estamos en esa actitud, porque ellos rompieron la ley también acá en esta etapa, sí la rompieron, pero entraron a un arrepentimiento y hubo una renovación. Hay oportunidad para eso. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una oportunidad todavía. Así que si nuestro comportamiento frente a Dios hemos quebrantado, muy bien, pero si nos damos cuenta de la condición y hemos caído, pues que Dios nos renueve, ¿no? Pastor, por lo que estamos en el tiempo de la gracia, es porque tenemos la oportunidad de poder reconocer, o sea, de poder con nuestros errores. Claro, claro que sí. Pero aquí también te ves, voy a esto también. Eso del Mm. tiempo de la gracia no es presbiteriano, no es calvinista por si acaso. No, no estamos en el tiempo de la gracia. Fíjate, esto ocurrió para Israel en la época en que según esta línea de pensamiento pone a la ley, bueno, era la etapa de la ley. Pero ¿cómo entonces hubo renovación? ¿Cómo hubo una oportunidad? ¿Verdad? Hubo arrepentimiento porque la gracia de Dios estaba ahí, ¿no? Y la gracia de Dios actuó para la renovación de este pueblo y volverlo de nuevo, ¿no? Para que vuelva a la ley, vuelva a la Torá, vuelva al pacto, ¿no? Dios le da la oportunidad. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo es oportuno, porque la gracia está en todo momento. La gracia no es una etapa de la gracia, sino que ni tampoco es tiempo de la gracia, sino que es la gracia de Dios que se ha manifestado desde el origen, desde los comienzos hasta nuestros días. ¿Ya? Entonces la gracia es oportuna de siempre, está ahí presente, siempre está presente para que el hombre pueda cubrirse de esa gracia. ¿Ya? Israel lo hizo, no necesitó esperar al tiempo de la gracia para que recién, no, Dios entonces actuó con ellos, les dio una oportunidad e hizo el proceso de cómo hacer la renovación, ¿no? Bien, creo que ahí hay una enseñanza, ¿no? Hay algo que, bueno, que nos permite a nosotros saber que el actuar de Dios es para siempre. Por eso lo dice Isaías, ¿no? ¿No? Que la palabra de Dios permanece para siempre, que implica que Dios también está presente y es para siempre. Aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿no? O como dice, le dijo a Moisés y le dijo a José, yo estaré contigo, siempre estaré contigo, siempre y tanto que no quebrantes, pues. O si lo quebrantas, quebrantas la ley, el pacto, ya, pidas perdón, reconozcas eso y vuelvas y te renueves, ¿no? La oportunidad está ahí. Entonces la oportunidad está siempre, ¿ya? Eso lo dio su pueblo, por si acaso, ¿no? Porque en Hechos aparece que los tiempos de ignorancia del mundo, hasta ahí había gobernado todo eso. El hombre natural que no pertenecía a Israel, pues no tenía esta visión, estaba fuera de esto. Pero dice que llegó el momento, en un momento, y se dio a conocer, ¿no? Lo dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿No? Dejando el tiempo esta ignorancia, ahora manda a Dios que todo hombre se arrepienta, dice, ¿no? Ahora el arrepentimiento, eso que en el mundo judío se llama la teshuvá, que es volver. Ahora estábamos leyendo Jeremías, justamente Jeremías 4 habla de eso. Vuélvete, vuélvete a Dios, vuélvete, volver a Dios, ¿no? Ese es el mensaje base de los profetas. Vuélvanse a Dios, ¿no? Y creo que ese es el elemento que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el judío por eso hace hoy dentro del judaísmo, ¿no?
se conserva esta tradición del Teshuvah, que lo hacen en la época de Yom Kippur. Es parecido a esto de la renovación, ¿no? Pero el Teshuvah es después del día del Yom Kippur, sí, después de Yom Kippur eso, ¿ya? Que hacen una renovación de su relación con Dios. El judío lo que hace es un análisis de todo lo que ha hecho a lo largo del año y hace propósitos de enmienda para el nuevo año, ¿no? Entonces, a ese acto de propósito de enmienda o de cambio se le conoce como Teshuvah, Teshuvah, ¿no? Que es entonces renovarte, volver de nuevo, ¿no? Volver. ¿Y volver a qué? Principalmente volver a Dios, volver a Dios, volver a Dios y su palabra, ¿no? Muy bien. Y Éxodo 25, 1, 31 y 35, 40, donde está la instrucción sobre la construcción del santuario y su ejecución. La construcción del santuario aquí es base, porque no estaría completo el Éxodo o el libro, porque el propósito de la construcción del santuario era para servir a Dios, para adorar a Dios, ¿no? Es decir, para ese propósito para el cual el Señor los había sacado de Egipto al desierto. Recuerden eso, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto, para que me sirva en el desierto, ¿no? Ahí en hebreo está la palabra abodá, abodá. La palabra abodá es adoración, un acto litúrgico, es hacer culto, es dar culto. Pero también la palabra abodá significa servir, servir, servicio. Y viene también de la palabra trabajar, laborar, ¿no? Entonces, ¿qué estaban haciendo los israelíes, los israelitas en Egipto? Estaban sirviendo para la gloria de Faraón, ¿no? Para la magnificencia del rey que gobernaba Egipto, ¿no? ¿No? Para la grandeza del rey de Egipto. Entonces estaban sujetos a él y eran esclavos, ¿no? Que trabajaban, ¿no? Para el faraón. Estaban al servicio del faraón. Esa figura del faraón, de paso, tiene otra forma que yo solamente le voy a mencionar, ¿no? Ahí, no sé si alguno ha estudiado semiótica, ¿ya? En, en estudios avanzados bíblicos también se hace estudios de semiótica y se busca los campos de sentido. Entonces, en esa interpretación o siendo semiótica, encuentra esos campos de sentido como Dios se presenta y se manifiesta a su pueblo, pero su pueblo está sirviendo a otro Dios, en este caso el faraón. A ese, dentro de esos campos de sentido, le llaman antidios. Entonces encuentra esa figura, ¿no? El antidios que aparece en el Éxodo y el Dios que se revela, ¿no? El antidios que oprime y el Dios que libera, ¿no? Y que en alguna manera se van a enfrentar también. Entonces, estas figuras
también entonces habla de un enemigo que ha esclavizado al pueblo y que obliga, ¿no?, a servirle y a rendirle toda la pleitesía por obligación. Dios quiere liberar a su pueblo de eso y para que ahora ese pueblo ya no sirva a Egipto, sino lo sirva a él. Pero lo sirva no por obligación, sino por agradecimiento, ¿ya? Y por voluntad también, ¿ya? Entonces hay una diferencia ahí, ¿no? Al final, por eso utiliza la misma palabra, abodá, pero ese servicio a Dios es liberación. En cambio, el servicio al faraón era opresión. Entonces, esos son los contrarios, pues, ¿no? Opresión, liberación, ¿no? La libertad. Entonces, esos elementos están presentes también de alguna u otra manera. No hacemos lectura de ese modo, estoy hablando del uso de la semiótica, le he mencionado así rápidamente, ¿no? Que indica entonces que podemos hacer nuestros cuadros respectivos para ver entonces los eventos ahí, ¿no? Quiénes son los contrarios, qué oposiciones hay y todo eso. Esto encontramos entonces en la palabra abodá las dos condiciones, ¿no? ¿No? Cuando es servicio para Dios, entonces es la bendición. Cuando es servicio al faraón, es una maldición, ¿no? Entonces Dios lo sacó de Egipto, lo sacó para que ahora entonces sean un pueblo, podemos decir un pueblo libre, ¿no? Pero libre de Egipto para que ahora estén al servicio de Dios. Y uno diría entonces, ¿dónde está la libertad? ¿No es que los quería libres? Libres del azote de Egipto, pero ahora tenían que servir a Dios. O sea que no eran libres, libres tampoco. O sea, libres en el sentido de hacer lo que quisieran a su libre albedrío. Esa no era la libertad que Dios le estaba ofreciendo. No le está diciendo, ya yo los libro, ahora ya están libres, ahora hagan lo que ustedes deseen. No, era para servir a Dios. Era para que estén sujetos a Dios y para que en Dios puedan tener su grandeza. ¿No? Creo que ese es un propósito importante también aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de libertad o de vida y vida abundante, no es una vida pues para que yo pueda gozar pues porque a mí me place, ¿no? Esa idea de la teología de la prosperidad que hace tanto daño y que se ha metido en algunos que creen que, bueno, entonces el creyente tiene que tener pues bienes, maravillas, viajes, estar en primera, ¿no? Porque soy una persona VIP, ¿no? ¿No? Entonces soy un príncipe, ¿no? Entonces me merezco todo. Esa es una falsedad, ¿no? Dios no está al servicio nuestro, para que cuando nosotros eh, hacemos nuestra voz, entonces Él nos dé, ¿no? Lo que querramos. Algunos piensan que es así Dios, ¿no? ¿No? Como un padre bonachón o como el genio de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara. Le pido eso al genio y el genio me da, ¿no? Ya está, listo. Sin ninguna condición. No, aquí la condición es servir a Dios. ¿Quieres tener las bendiciones? Sirve a Dios. Josué nos menciona eso al final también, ¿no? Josué nos habla eso en su libro, ¿no? Muy bien, no sé, ahora de este aspecto quisiera ver si alguno nos pueda decir algo o nos plantea alguna
propuesta aquí, a ver, de lo que hemos dicho. Mm. ¿Qué nuevo hemos encontrado en este tiempo, en esta reflexión, estos momentos? El nuevo ya lo conocían, ya lo han aplicado. A ver, Pastor, bueno, hay algunas palabras nuevas, ¿no? Nuevas o como que un poquito profundiza, ¿no? Las explicaciones que ha dado, tanto de la manera como han salido, forma itineraria, que salían acampando en diferentes lugares y en grupos como para guiarse o dejar las huellas, ¿no? Por las arenales y todo ello, ¿no? Que caminaban, las salidas que tuvieron y también cómo, o sea, Moisés resistió todo el viaje, ¿no? O sea, ujú. todo este acontecimiento. Sí, claro, esto es, eh, había que ordenar, ¿no es cierto? Era un pueblo que recién había salido, no estaba organizado, ¿no? Era un pueblo nómade, recuerden, pero que estaba esclavizado en Egipto. Ahora, cuando salen, creo que ocurre lo que ocurre con todo grupo social, que este, no tiene pues bases, ¿no? No tiene solidez, ¿no? ¿Cómo va a caminar? Si no se ordena, si no se organiza, pues simplemente desaparecen, ¿no? Y eso podría haber ocurrido con Israel si no se hubieran organizado. Y si no hubieran tenido un Moisés que fue el legislador, en realidad a Moisés se le debe todo eso, ¿no? Si no hubiera sido por Moisés, es posible que Israel hubiera desaparecido en el desierto, ¿no? Y tanto es la muestra de eso es cuando ellos se rebelan contra Dios, ¿no? Cuando hacen esa orgía, ¿no? De la adoración. Dice, hay que hacer un Dios para nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le ha ocurrido. De repente ya no va, ya Moisés desapareció. Entonces, hagamos. Y el pueblo sin cabeza, ¿no? Se desenfrenó. Ese es el resultado. O sea, si seguía con ese desenfreno, desaparecían, ¿no? Realmente Moisés no le había ocurrido nada, no había muerto ahí, sino que estaba en relación con Dios, en la conversación con Dios, planeando. Dios estaba dándole todos los detalles para organizar al pueblo. Y eso es lo que él hace. Baja pensando en esto y mira todo ese espectáculo y ahí es donde él se violenta, ¿no? Y viene el castigo de Dios para ese pueblo que se había revelado. Bueno, se limpió eso, vino temor al pueblo y ya no hicieron más ese asunto, ¿no? Pero poco a poco fue el asunto, les costó a ellos, ¿no? Bien, entonces ahí están los tres momentos. No sé si alguien más quiera decir algo o participar, que dejo entonces abierto el espacio y con las intervenciones de ustedes vamos a ir cerrando este tiempo y hasta la próxima semana. ¿Ya? Ya tienen el otro trabajito que les mencioné. Ahora, más bien, a ver qué dice Asti, Rosa, Daniel, los veo por acá y los demás también. A ver. No, hoy día no hemos tenido intermedio, me he ido, por eso que ya intervienen ustedes y cerramos antes de las 10. ¿Ya? Los dejo libres.
Dana, ¿qué dice? O Cristian. Doctor, doctor, ¿qué se refiere a corpus legal? Escuché esa palabra corpus, pero legal ya como que acá justo, por ejemplo, el corpus legal 19, 20, ¿qué se refiere eso? A la parte que corresponde a los mandamientos, ¿no? Ah, A la ya. parte legal, sí, a la parte de la ley, Solo ¿ya? de ley nomás, no, no de otro. Claro, las indicaciones de leyes en forma de mandamientos, ¿no? Sí. Ya, ok, gracias. Ya, A eso se refiere esta parte del corpus legal, ¿no? ya, ok. Mandamiento Lo de ley. otro ya es un evento, ¿no? El pacto roto y restaurado, del que hemos mencionado, ¿no? Y la orden de construir el templo, que en realidad no es un templo, es el tabernáculo. Esa palabra la vamos a corregir, ¿ya? Ese tabernáculo, el tabernáculo de reunión, ¿no? Ya. Pastor, Sí, Dana, dinos. sí, tengo, tengo una pequeña duda o más que todo una aclaración para ver si es que me quedó todo claro con respecto a la tarea. Básicamente es comprar los versículos que usted puso para el libro de Éxodos junto con el de Números, ¿verdad? Sí, Hacer una comparación. sí, sí. Se me Y llegó a viendo, como escuchar. hemos hecho en el ¿Me ejemplo, escuchó? ¿no? Esa idea Ay, de creo que mi no me sale. acampar, partir, ¿no? Es una línea de itinerario que aparece siempre, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces aparece eso? Por ejemplo, y en los textos que hemos mencionado, ¿ya? En esa relación. Esos eventos de acampar, salir a acampar, están ocurriendo en varios momentos, no a la vez. Hay ciertas cosas que sí están a la vez, de paso, ¿no? Que ya les dije, en Éxodo, por ejemplo, Números cuenta varias cosas del momento en que también está Éxodo contando en cuanto a tiempo, ¿ya? Pero este, los detalles de los eventos son característicos de cada uno, ¿no? Por la temática que está trabajando, ¿ya? Y en este caso, entonces, Números habla, narra la ruta y de qué cosa hicieron en el desierto. Hay una continuidad en ese aspecto cuando usted habla acerca del camino, ¿ya? Entonces, esa relación de acampar o el de la salida, ¿no? O partieron, que es la palabra que aparece, son los que hay que ver como en relación, ¿ya? Como parte de itinerario. Entonces, ahí hemos marcado 7 veces de esos momentos. ¿Ahora se entiende? Sí, pastor, muchas gracias. Ya. Gracias, pastor. Muy bien, los demás, ¿qué dicen? Si no, vamos cerrando. ¿Están cansaditos? Muchos viajes hemos hecho en el desierto. Yo estaba muy cansado, Ah, estaba esperando mi intermedio, tomé mi café, pero dices de largo. nos hemos ido de largo, sí, pues sí. Ya, para la próxima sí voy a tomar en cuenta eso para que tengan también su tiempo de descanso, ¿ya? Pero cerramos ahora sí ya pueden ir a tomar su cafecito si desean, o ir a descansar, sobre todo. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la Gracias, próxima semana, pastor. pues. ¿Ya? Buenas noches. Gracias, Gracias, pastor. Bendiciones. Dios pastor. bendiga. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, Bendiciones, pastor. hermano. Sí, Bendiciones. pastor. Bendiciones, hermanos, bendiciones. Ya. Ahí les pasé la tarea. Aquí ya. Ya.